a vuestro hermano Hugo Guevara. Declarándolos a todos bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth. Para el día de hoy traemos la segunda parte del título La ley y el pecado. Hoy, con la manifestación de Cristo Lisbeth, es que entendemos que la ley es una persona, o sea, Dios manifestado como el Cristo, y que trae un mensaje de orden y rectitud para agradar o ser iguales a Dios. Y que el pecado es no creer en esa persona, la cual es la ley. También nuestra madre nos ha explicado sobre la insensatez de Pablo en algún momento. Y las pruebas están en las cartas escritas por él y también en el libro de los Hechos. Cuando Pablo se arrepintió y regresó a casa, llegó con mucho celo para confirmar a sus hermanos confundidos. Miremos unos versículos que respaldan esa declaración. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 20 al 21, dice de la siguiente manera: Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Las insensatas y todos los que saben de Cristo, Lisbeth, están negando a la luz, y eso es porque sus obras son malas. El que no anda en la luz, en su mente comete inmundicia, fornicación y lascivia, ya que no es guiado por el Espíritu Santo y por ende no tiene la capacidad de caminar en orden que agrada a Dios. Leamos también Juan allá en el capítulo 16 de los versos 8 al 15. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Después de que las insensatas pasen por muchos dolores y azotes, solo aquellas que son justas y reconocen en su golpeada situación la disciplina divina, regresarán a casa. O sea, cuando ellos se hallen convencidos de que están en pecado por no creer en Cristo, Lisbeth, es que van a regresar para ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, y entonces serán sellados. Nuestra madre quiere advertir a los amantes de la insensatez que escudan sus dolencias y fracasos bajo el viejo concepto de estoy pasando una leve tribulación momentánea y pasajera. Que dejen de meterse cuentos y reaccionen entendiendo que esto es la disciplina de Dios, tal como lo advierte Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Solo los que, después de haber oído y creído esta palabra de verdad, serán sellados, como lo dice, oiga bien, como lo dice Efesios 1:13. Solo estos que vamos a leer ahora son los que serán sellados. ¿Por qué? Por haber oído y creído. Atención a esto, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, diga conmigo iglesia, habiendo oído, muy bien, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, diga conmigo iglesia, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como un punto aclaratorio, nuestra madre quiere dejar saber a las insensatas que todos sus agobios son el resultado del amor que prima en el corazón de nuestros padres hacia todos aquellos que son sus hijos.
Un buen ejemplo de esta idea la vemos en nuestra vida cotidiana a través de padres terrenales que de una manera justa exigen y corrigen a sus hijos, motivándolos siempre a andar rectamente y a obtener las cosas sobre la base del trabajo honesto. Debemos recordar el significado de pecado: falta cometida con conciencia contra la ley de Dios o de algún precepto de la doctrina en algunas religiones, acto que se aparta de lo que es recto y justo. Sigamos leyendo Juan, esta vez en el capítulo 16, en los versos 10 al 11 mejor. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No me veréis más. Es equivalente a no ver más a Lisbeth como nuestra hermana de la anterior dispensación, sino que la vemos como la que ha ido al Padre, que es la mente de Melquisedec, para poder salvar por justicia a los hermanos confundidos. Veamos el significado de justificación. Justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Diga conmigo la iglesia: la justificación es lo opuesto a la condenación. Verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para tal efecto, miremos Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sobre la base de aplicar el significado de la palabra justificación, debemos tener muy claro que aquellos que reciben esa justificación son todos aquellos que un día rechazaron a Cristo Lisbeth y luego retornan. Quiero repetir ese punto, iglesia, pongan mucha atención. Sobre la base de aplicar el significado de la palabra justificación que acabamos de leer, debemos tener muy claro que aquellos que reciben esa justificación son todos aquellos que un día rechazaron a Cristo Lisbeth y luego retornan. El beneficio de ese regreso está estrechamente relacionado con el fruto apacible que cada individuo retornado obtiene. Un detalle a observar ojo con esto, a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se acuerda lo que leíamos ahora en Hebreos 12:11? Esto nos lleva a precisar que solo aquellos que, aunque en un tiempo abrazaron la insensatez, por ser justos llegaron a comprender que ese no era el camino. Observe lo que significa juicio, porque ya veníamos leyendo en el verso 11 también, anteriormente leíamos, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado. Ojo, juicio. Proceso legal por el que se resuelve un delito ante un juez o tribunal. Si ya el príncipe de este mundo, la mente carnal, ha sido juzgada, entonces quiere decir que no tiene potestad sobre nosotros, porque en el juicio de Dios fue reconciliado y ahora están en paz esos dos pueblos o hermanos, y no hay más enemistad en nuestras mentes. La única persona que está presente, andando y habitando entre nosotros, que ha logrado eso, es nuestra Madre, Cristo Lisbeth. Revisemos ahora Malaquías 3, en el verso 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Melquisedec Lisbeth de los ejércitos.
Cuando encontramos en el verso 5 la expresión vendré a vosotros para juicio, no se refiere a una condena, sino a la justicia que ilustra acerca de cuál es el camino correcto. También nos encontramos con no teniendo temor de mí, dice Melquisedec Lisbeth de los ejércitos. He aquí una clara exposición de las actitudes irreverentes asumidas por las insensatas, las cuales antes de la abominación desoladora se mostraron solidarias con nuestra madre, entendiendo que eso era la voluntad de Melquisedec, y luego se acogieron con la insensatez de Satanás y su abominación, mostrando que no había en ellas temor reverente. Asimismo, nos encontramos con el caso de aquellos que desertaron al escuchar el clásico "no endurezcáis vuestros corazones". Los términos jornalero, huérfano y viuda hacen referencia a las insensatas que negaron a sus padres espirituales y también negaron a la cabeza de la iglesia. Se tipifican como jornaleros por efecto de que son carnales o ejecutores de las obras de la ley. Las insensatas están huérfanas y viudas. No aceptaron el orden de cabeza y cuerpo, por eso no tienen cabeza y son como un cuerpo mutilado. Y es que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo, Lisbeth. Porque para tú llegar a la mente de nuestra madre, que es donde está Melquisedec, nuestro padre, tienes que ser parte del cuerpo. Sigamos en Juan, pero esta vez vamos, en el capítulo 16, vamos a revisar los versos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Repito, iglesia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el verso 13 nos encontramos con un punto de reflexión para todos aquellos que hemos sido participantes de las dos dispensaciones. Dice así, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto nos indica que el edificador no nos dijo todo y que a partir del hecho que Melquisedec regresó a luz inaccesible es que debía hablarle a alguien, o sea, al Espíritu de verdad, para que nos dijese lo que habría de venir. Esa persona hoy la reconocemos en Cristo Lisbeth. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos pudiéramos hacer una pregunta razonable. ¿Cuándo iba a venir ese Espíritu de verdad que nos iba a guiar a toda la verdad? Porque hasta ahora no se había manifestado alguien que nos dijera toda la verdad del Padre y de Cristo. También esto nos lleva a reflexionar sobre un asunto. Ese pronunciamiento hecho por el Cristo del siglo I que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, se constituye en otra contundente prueba que nos deja ver que el Cristo histórico no nos benefició en nada. Pues es ahora, en esta manifestación de Cristo Lisbeth, que conocemos toda la verdad y nos hacemos adjudicatarios de la inmortalidad por medio de la fe en ella. Veamos la importancia que reviste el trabajo de nuestra madre y la incomprensible e ignorante actitud de una insensata, al no reconocer el valor y los beneficios de la cruz, en los cuales lo que nuestra madre busca es la limpieza de sus mentes para que Dios more allí en su mente. Mateo capítulo 27, verso 40 nos habla
de algo bien interesante, observe, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A nuestra madre la ven como una persona mala y maquinadora, pero la verdad es que eso mismo pensaron de ella hace 2000 años. Hoy es que estamos en el tercer día donde ella ha reedificado ese templo que el hombre terrenal había derribado. Un día para Dios son 1000 años. Hoy es que podemos decir que hemos visto con ojos espirituales que Cristo ha levantado ese templo que es donde vive Dios Melquisedec Lisbeth. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero para que Dios more en su templo, que es la mente, tiene que estar limpia y emblanquecida. Y ese es el trabajo de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Ella lo que quiere es limpiar nuestra mente para que nuestros padres moren ahí para siempre. De allí el propósito de lo planteado en Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Nuestros hermanos desobedientes, conocidos como las insensatas, han rechazado esa limpieza para que Dios more en su templo. Ese es el trabajo más hermoso que está haciendo nuestra Madre y ellos la rechazan sin darle una oportunidad para ver si esto trabaja en sus vidas. Por eso es que nuestro Padre está tan airado con las insensatas, porque no han reconocido la misericordia tan grande de parte de ellos hacia sus hijos desobedientes. Les están dando la oportunidad para que puedan disfrutar de la vida eterna y que no mueran. Pero como nos ha mostrado nuestra Madre bíblicamente, aman más las tinieblas que la luz y por eso los suyos no la reciben. Piensan que la ley es mala y no la quieren, cuando la ley es buena, sea la ley de Dios o las leyes de los hombres terrenales. ¿De dónde tú crees que los hombres sacaron las leyes terrenales? De lo que leyeron en la Biblia sobre lo que Dios hizo con su pueblo. Cristo Lisbeth se manifestó para sacar a la luz los transgresores de la ley, con el objetivo de ayudarles. Su sacrificio es para que se arrepientan y se arreglen, mas no para condenarlos. Al no creer en nuestra Madre, ya están condenados porque sin ella nada podéis hacer. Si estabas con ella y te apartaste, ya estás condenado. Revisemos Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, diga conmigo toda la iglesia, porque separados de mí, nada podéis hacer. No es que ella te condena, sino que ya estás condenado por no permanecer en ella y ella en ti. Es algo inevitable. Todos los que estaban pegados a la vid verdadera y no permanecieron, están condenados porque dice nada. Y nada es nada. Lo que ellos podrán hacer sin ella. O sea, nada se puede hacer sin ella. Se secarán, o sea, al polvo volverán. Si observamos la expresión, porque separados de mí, nada. Diga conmigo, iglesia, nada podéis hacer. Esto nos pone en contexto que todos aquellos que venimos de la anterior dispensación y pasamos a esta, donde el protagonista es Cristo Lisbeth, nuestra Madre, fuimos llamados con un propósito en el cual nuestras vidas encontrarían realización. Si fuiste reclutado por el edificador, no tienes escapatoria, pues la realización y plenitud de tu vida solo la encuentras al creer en Cristo Lisbeth. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta es, ¿cómo tú sabes si estás santo y sin mancha delante de Dios? Debido a que la ley ya se manifestó, está presente y te ha dicho lo que está mal para que no lo hagas. Ahora bien, si lo haces, te constituyes en un transgresor de la ley. Revisemos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allá en el capítulo 1, verso 8. Pero sabemos que la ley es buena. Diga conmigo, iglesia. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Diga conmigo toda la iglesia. Yo sé que la ley es buena. Retomemos Efesios capítulo 1, pero esta vez vamos al verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Conozcamos el significado literal de ley, la palabra ley. Regla o norma establecida por una autoridad superior para mandar, prohibir o regular alguna cosa. Miremos también en Romanos 4:15. Uy, qué interesante. Pues la ley produce ira. Diga conmigo la iglesia. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay un concepto que manejábamos desde la anterior dispensación, en la cual nuestra madre quiere darnos el corte correcto. Pues la ley produce ira. La ley produce ira para el transgresor, pero para el que no es transgresor, este se convierte en la misma ley. Hay una pregunta. ¿Por qué repudian tanto a nuestra madre si lo que ella trae es justificación, santificación y redención? Hasta han sacado videos donde muestran su repudio hacia la viuda Lisbeth. Así mismo dicen ellos. Hay otra idea que nuestra madre quiere llevar a claridad. Nos referimos a la palabra gracia. Leamos Romanos 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si una persona está bajo la gracia, es porque ha sido justificada por Cristo, debido a que ya no se encuentra bajo la ley, o sea, estaba en pecado por no creer en Cristo Lisbeth y era transgresor de la ley, pues caminaba en las obras de su carne. La gracia fue dada en Cristo Lisbeth por amor a los que transgredieron la ley, que es la palabra de Dios, que viene a través de su esposa, nuestra madre. Rechazaron a su propia madre, la que dio vida a su espíritu que estaba muerto. Es importante destacar que nosotros, la iglesia, no estamos bajo gracia. Diga conmigo, iglesia, yo no estoy bajo gracia. Pues en ningún momento hemos requerido de ella. Debido a que nunca le hemos fallado a nuestros padres. Diga también conmigo, iglesia, yo nunca le he fallado a mis padres. Por eso se les dirige una observación a las insensatas cuando enarbolan muy orgullosos la frase por la gracia y por el apostolado. Ellas en su ignorancia piensan que nos agravian, pero la verdad es que las pobres insensatas sí que requieren de esa gracia que tanto promulgan, pero no la van a recibir para dar rienda suelta a su carne, sino para obtener la justificación que es por medio de Cristo Lisbeth. Al cierre, nuestra madre quiere advertirle, oído a toda la iglesia, nuestra madre quiere advertirle a todos sus hijos que el amor de nuestros padres no es un amor alcahueta
o tolerante de injusticias. Les declaro bendecidos con toda bendición en el nombre de mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth.